¿Ahora van a empezar a grabar? ¿O Ya, no bueno. todavía? Quizá cuando empecemos. Sí. Ya, cuando empecemos. Córtala nomás y después chao con este pedacito. Ya. Ya, ahora estamos grabando. Ya. Bueno, partamos. Voy a presentar a Camila, aunque ya dije el nombre, pero bueno, nuestra siguiente invitada a dar un taller, en este caso, el cual se llama Introducción al lenguaje de Python, es Camila Guzmán. Ella es licenciada en Matemáticas y magíster en Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de la Frontera y ha realizado cursos de matemática, análisis de datos para el primer ciclo de pregrado en Ingeniería y Pedagogía en Matemáticas, haciendo énfasis en el uso de herramientas digitales como MATLAB, GeoGebra, Google Sheets, R y Python. Y sus intereses son el muestreo, la ciencia de datos, análisis de redes sociales y análisis institucional. Y bueno, ahí la tenemos enfrente. Así que le doy paso para que comience su taller. Oh, muchas gracias, Lili. Un gusto conocerte. Mucho gusto, sí. Bueno, y muchas gracias a los que se conectaron. Espero que les sirva. No sé si alguno ya conoce de Python. Me imagino que aquel que dijo que Google Colab podía ser una opción a Anaconda, ya sabe de Python, ¿no? ¿Quién fue? Identifícate. No está. A ver. Bueno, pero el curso está pensado para una mini introducción. La idea es que también lo vean como una herramienta docente, que así fue como la usé yo en los tiempos de pandemia, cuando hacía clases por Zoom, cosa que ya se me olvidó, así ahora estoy como cambiando pantalla. Y bueno, espero que les sirva, que les guste. Entonces aquí debería estar viendo la pantalla donde dice Introducción a Python en el Drive. Y sale una base que dice galápagos.txt. ¿Eso es cierto? ¿Están todos mirando eso? Ya, gracias Claudia. Entonces acá, si hacen clic derecho, pueden ir a abrir esto a Google Colaboratory. Que es muy lento. Bueno, y aquí se abre el notebook que tenía preparado para que hiciéramos todos juntos en esta hora y media o hora que vamos a tener. Entonces la idea es que sepan cómo editar un notebook y cómo ingresarles códigos en Python. ¿Sí? Esto es lo que se llama notebook. Y fíjense que aquí el archivo se llama IPYNB. Y es porque es el notebook que se puede abrir aquí en Google Colab o se puede abrir también en Anaconda, que era lo que yo esperaba que instalaran antes de conectarse aquí. ¿Se fijan aquí? Lo estoy instalando. Voy a usar Anaconda igual, pero aún se está descargando. Ya, mira, me voy a meter aquí a la página. Acá es súper simple. Hay que descargar dependiendo del sistema operativo e ir haciendo clic hasta que se baje. Después, bueno, si tienen Linux, tienen que poner los comandos de Linux para instalar cualquier aplicación. Y lo mismo con los otros dos. En Windows es un archivo .exe que hay que ejecutar y ya está. Está listo. Lo que sí, después en Windows, al menos, hay una parte de buscar donde hay una lupita. Ahí en la lupita pueden escribir Anaconda Prompt. Ah, pero eso yo lo tengo en mi presentación. Cambio.
ahora se ve la presentación, ¿no? Sí, ya, acá está. Bueno, ya les hablé de los objetivos, de que es algo completamente introductorio y que la idea es que también ocupen Jupyter Notebook. Tal vez con Colab, la ventaja de Colab es que lo que se queda en Colab se puede compartir con otras personas. En cambio, desde Anaconda, con el Jupyter Notebook, es súper difícil compartirlo. Tal vez importarlo a HTML puede ser una opción, pero no queda exactamente igual. Bueno, acá están los contenidos, entonces vamos a hablar de qué es Python, de por qué se utiliza, vamos a hablar del famoso Jupyter Notebook del que hablaba mucho, y vamos a crear el primer notebook y vamos a empezar con las primeras operaciones con Python. Yo creo que ahí ya podemos hacer un break también. Y después vamos a hablar de las librerías y un poco de bases de datos, cómo se ocupa de manera básica. Y eso. Aquí insisto en que instalen Anaconda. Y esto es que Python, perdón, y acá está instalando Anaconda. Eso es todo. Acá, esto es. Eso es lo que tienen que buscar ustedes en la lupita, una vez que ya esté instalado Anaconda. Ya, Anaconda Prompt. Y ahí deberían aparecerles algo como una especie de terminal. Entonces, miren, aquí yo tengo mi terminal, que en este caso es Ubuntu, y en Mac también es muy parecido. Y acá yo simplemente voy a escribir Jupyter Notebook, y voy a apretar Enter, y debería abrirse Anaconda con un repositorio donde están los notebooks. En verdad aquí está todo mi computador. Y yo me voy a ir a donde tengo el notebook que les compartí. Que debería ser... no. Este. Eso es lo que les debería aparecer a ustedes. Igual, cuando uno lo abre por primera vez en la Anaconda Prompt, le puede poner CD y después ingresar el camino, digamos, o la dirección donde tienen sus archivos. Pero si no, les va a aparecer el escritorio completo, así como me apareció a mí ahora. Bueno, y este es el famoso Jupyter Notebook. Y este es el que yo les tengo preparado a ustedes. Entonces, miren, si ustedes se van al Colab o alguno... No sé si aquí funciona. Primero lo voy a probar donde sí funciona. Miren, voy a hacer doble clic, así. Y se fijan que está el código atrás de cómo lo tengo escrito. Acá esto es una especie de HTML mezclado con RMarkdown. Y cuando yo aprieto Control Enter, aparece así escrito, tal como lo ven. ¿Sí? Aquí yo instalé extensiones aprovechando el Anaconda. Acá en editar, se pueden ir aquí a la configuración de extensiones y pueden poner, no sé, ahora, el split cells, por ejemplo, es algo que me permite separar en dos columnas, cosa que acá en Google Colab no me aparece. ¿Se fijan? Que me aparece uno arriba sobre otro. Bueno, acá cuando aprieto doble clic, también me aparece como el código al desnudo. Y acá aparece el título tal como lo tengo. Y si aprieto afuera, aparece de nuevo tal como lo había presentado. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguien abrió alguno de los dos notebooks? Instalando Anaconda, pucha, se demora, pero vale la pena porque Anaconda sirve para escribir códigos en R y en Python al menos.
creo que también bueno, creo que hay mucho más lenguaje, pero yo al menos ocupo Python y R. Bueno, lo espero un poquito, porque no se demora tanto la instalación de Anaconda. Deberían decir. Bueno, pero mientras se instala Anaconda, les voy a hablar de Python. Python es un lenguaje, yo creo que relativamente nuevo, así que tiene más o menos mi edad. Es del 89, que el otro día escuché a alguien que dijo que era viejo. Bueno, pero digamos que es relativamente nuevo y que ha tenido un auge súper rápido. O sea, desde los 2000, que es uno de los lenguajes más populares entre los programadores y de a poco se ha ido como yendo hacia todas las áreas. Ahora los cientistas de datos están bien fanáticos de Python. Yo me incluyo, bueno, yo conocí Python hace poco y también me parece que se pueden hacer muchas cosas y tiene una sintaxis que la gente dice que es más cómoda. Y es porque no hay tanto paréntesis, tanto puntito y ocupa esta cosa como indentación, que son como las sangrías. Entonces uno puede saltar un espacio, hacer una sangría y eso ya indica que estás creando algún objeto. Y eso visualmente es mucho más cómodo. Bueno, el inventor de este lenguaje es Guido van Rossum. Le puso Python porque es fanático de una serie Monty Python, que a mí no me gustó mucho. Pero bueno, son anécdotas. No tiene nada que ver con la serpiente pitón. Tiene que ver con esos comediantes británicos. Bueno, Python es multipropósito, es multiparadigma. Estos son términos de programadores. Tampoco es como para hombres. El multipython. Funados todos ahora. Bueno, en fin, multipropósito, multiparadigma. Eso es porque el lenguaje es del estilo multiparadigma. O sea, hay orientación a objeto, es reflexivo, imperativo y funcional. Son términos de programación, pero hay algunos lenguajes que solo son orientados a objetos, por ejemplo, o solo son imperativos. Bueno, la gracia de Python es que tiene de todo. Y bueno, a todos les gusta esa sintaxis clara y legible. Es más bonito. Bueno, esto es lo que decía de multipropósito, que ya lo ocupan para desarrollo web, desarrollo de software, de aplicaciones, de juegos, y ahora está en Machine Learning, en Deep Learning, esto de aprendizaje automático, y se ocupa algo también en Big Data ahora. Bueno, también una de las gracias que tiene es que es gratuito, que se puede usar en cualquier sistema operativo de los que yo conozco, y que tiene un gran apoyo de librería en el sentido de que se pueden ir creando las librerías. O sea, uno puede crear una propia librería para algún asunto personal y la puede compartir después y las otras personas lo pueden usar. Y así es como se han creado millones de librerías y hay mucha conexión entre la gente que programa. Bueno, Python se puede ocupar en muchas otras distribuciones. Anaconda también es libre, también es gratuita. Y bueno, ya les dije todo lo que me gusta de Anaconda. Eso. ¿Cómo van con la instalación de Anaconda? Lista, bien, ya. Y ahora, ¿qué tienes tú en Windows? Porque ahora es el momento de buscar el Anaconda Pro. Bueno, y si no quieren usar Anaconda, pueden, a ver, voy a irme hacia el lado, pueden crear un archivo aquí, pero no estoy segura. Aquí en un notebook. A ver qué pasa.
Sí, aparece algo vacío que ustedes pueden ir llenando. Ya, y en el caso de quienes tengan Anaconda, pueden apretar el CD y elegir el directorio donde van a trabajar o simplemente escribir Jupyter Notebook y apretar Enter. Y debería aparecerles algo así. Bueno, esta es mi carpeta, pero a ustedes podrían aparecer las suyas. ¿Les apareció? Bueno, porque una vez que están aquí, tienen que ir a esta pestaña de New o Nuevo, dependiendo de cómo están, o sea, como si lo instalaron en español, y elegir la distribución Python 3. Por ejemplo, acá, aquí, ahí está el Python 3. Y aquí está completamente vacío. Entonces, miren, aquí en el Google Colab, el nuevo, tienen dos opciones. Escribir un código o escribir un texto. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir un texto y miren, aquí les aparece como si fuera esto, como un correo. ¿Cómo se llama eso? Pucha, todavía no se descarga. Bueno, estas son cosas como de HTML. Pero la gracia del notebook es que uno puede ir escribiendo como en Markdown, que es una especie de látex, no sé si conocen el látex, me imagino que sí, y que va compilando a medida que uno va escribiendo. Entonces aquí podrían poner como título mi primer notebook. Estamos en esa sección. Bueno, entonces para quienes pudieron abrir el notebook y si están esperando todavía Anaconda, entonces les aconsejo que sigan con el Google Colab. Pero yo voy a seguir con... ¿con qué podría seguir? Con el que ya tenía preparado mejor. Bueno, pero en todo caso, todo lo que yo vaya haciendo aquí, o acá al lado les vaya mostrando, ustedes pueden ir haciéndolo acá, en el colaborativo. Ya, entonces miren, si hago doble clic aquí, ahí ya tengo mi título. Esta HR, guión, no sé qué, está en HTML y es una rayita nomás. Y luego acá abajo también es HTML. Esto de ponerle center y esa rayita es de HTML. Y los gatitos son lo importante porque son de Markdown, que es como la especie de látex que les decía yo. Entonces cuando aprieto Control Enter, esto se queda compilado. Compila como solo ese pedacito. Bueno, aquí está el nombre, aquí está esto, la fecha. Y se fijan que todo esto está escrito. Y eso es porque aquí tengo la opción Markdown. ¿Sí? Mira, si pongo código, se va a poner así, y si aprieto, bueno, si aprieto Control Enter, va a leerlo, pero para el código, estos gatitos son comentarios. Así que está como leyendo otra cosa. Hay que decirle que uno está escribiendo un texto. Y ahí está el texto. Aquí estoy diciendo que hay que apretar el Control Enter para que esto compile. Bueno, y hay varias formas de escribir acá. Por ejemplo, aquí estoy poniendo las letras en negrita, entre dos asteriscos. Acá, bueno, estoy diciendo que el Markdown es como una especie de látex, pero más minimalista, si se fijan. Pero también lee látex esto.
Si ustedes lo ponen en látex, les queda así como está acá, así con su forma, como con el logo. Aquí están los gatitos que indican el tamaño del texto y que acá en el Google Colab son como los títulos. No, no. Como estos de acá. Llegas hasta un tercer subtítulo. Parece que acá también se le puede poner color, ¿o no? Bueno, la verdad es que el Google Colab no lo ocupo mucho y ahora como que me dieron ganas de experimentar. Pero no es el momento. Entonces acá están los tamaños. Aquí hay formatos de texto, miren. El código al desnudo. Si le pongo asteriscos a cada uno de estos, se fijan que todos tienen un asterisco y un espacio. Aprieto Enter. Fíjense que lo está enlistando. Ahora, el primer texto es una cursiva que se usa entre dos asteriscos. El segundo ya lo vimos, que es la negrita. El texto entre dos tildes se tacha. Pero ese no lo he intentado. O sea, lo intenté aquí no. Si lo ponen entre dos acentos invertidos, se ve como un bloque de código. Miren, ahí está el bloque de código, aquí está el texto tachado y así. También se pueden crear tablas, pero son poco intuitivas. Esas es mejor hacerlas en látex y tal vez transformarlas con cable en R. O en alguna aplicación en internet que haya de tablas. Pero se fijan que escribir una tabla así, yo lo encuentro súper lento. Lo hice una vez y después busqué cómo transformarlo. Bueno, aquí lo de las ecuaciones que les decía. Fíjense que acá escribí el teorema de Bayes como si fuera látex con el frac, C2 y todas esas cosas. Y aquí también lo leen. Sí, bueno, si quieren saber más de látex, aquí hay dos links que podrían servirle. A mí este me gusta mucho, el de dibujar y encontrar el símbolo. No sé si lo conocen. Pero ahí está por si acaso. Ya, ¿cómo van con sus notebooks? ¿Los crearon? ¿Les pusieron título? ¿Han escrito algo? Retroceder un poquito, sí. ¿Dónde? En el notebook. Ah, ya. Recién Anaconda. Ya, hay que buscar la terminal. Estoy leyendo a Claudio, por si acaso. Viendo el chat. Es control enter, Rocío. Ya, bien. Ahí pueden elegir y del Google Drive pueden descargar este notebook, el que yo les subí. Bien. Bueno, ahí Claudio elige tu carpeta y crea tu notebook. Mira, acá está eso. Las carpetitas, tú llevas aquí. No sé, pues yo puedo elegir ahora en imágenes.
Voy acá y creo otro notebook. Si quieren pueden ir pegando el que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Ya, entonces vamos a crear nuestro primer programa en Python, que es el más básico en verdad y es como el primer programa que le enseñan el lenguaje a todos. A mí me tocó en Java, ahí escribí por primera vez Hola Mundo. Bueno, entonces acá para escribir el Hola Mundo, lo voy a escribir aquí nomás, es con esta función print, que es de imprimir, y pueden poner, no sé, otra cosa, lo que quieran. Pero la idea es que este print lo que hace es imprimir lo que uno escriba como carácter, ¿sí? Estos son strings, ¿cómo se llaman? Bueno, pero es texto. Voy a poner hola, no estoy muy creativa. Bueno, pero ahí está entonces la primera acción que le pedimos que hiciera a Python, que salude, ¿cierto? Bueno, tiene modales. Ahora, podemos ver los elementos más básicos. Esto es súper importante, que cuando apretan Control Enter, el código se ejecuta. Si no, van a pasar de largo. Aquí si aprieto Enter, no, me estoy yendo hacia abajo, ¿no? Pero con Control Enter funciona. Bueno, entonces, aquí está el programa. Vamos a hablar de los tipos de objetos que pueda tener, que se pueden tener en Python, que es lo mismo que se puede tener en R o en Java. Solo que, así como en R también, en Python uno puede llegar y ponerle el número o el string o lo que sea, y Python lo va a reconocer. De hecho, miren, yo lo tengo acá, estos mismos, y le voy a pedir que imprima el tipo de cada uno de estos. Sí, de hecho podrían hacerlo ustedes. Ir pegándolo acá en el nuevo notebook. Ahí me está diciendo que el primero, el A, es un entero, el B es un flotante, que son como los decimales. El tercero es un string, que es como un carácter. Y el cuarto es un booleano, que es del true o false, que son los que sirven para crear sentencias cuando uno quiere hacer una condición, por ejemplo. Esto se cumple, ya, entonces sigue. Eso de esto se cumple tiene un valor true o false. De ahí vienen esos tipos. Bueno, y la ventaja de Python es que él los reconoce. ¿Sí sabe de qué objeto estamos hablando? ¿Se ve bien el notebook o se ve chiquitito? No pregunté eso antes. Ya, bueno. Bueno, eso con los objetos. Aquí le pedí el objeto al A nomás porque no me cabía todo. Y el A ya sabemos que es entero. Esto es lo que les dije, de que no es necesario especificar el tipo de variable porque Python lo reconoce. Un poco de zoom. No era aquí el zoom, era aquí. Por ahí. Quiero hacer algo. Bueno, voy a reiniciar y voy a limpiar todas las ventanitas, porque se fijan que aquí están todos ya desplegados. Entonces lo voy a reiniciar y ahí se me esconden. Entonces ahora puedo ir de a poco haciendo correr el código. Eso servía para clase porque no estaba la respuesta todavía. Entonces, ahora vamos
Ya tenemos los objetos más básicos. Ahora vamos a ir a ver los operadores básicos. Por ejemplo, la suma. Entonces, en la suma, si yo tomo el A y el B que tenía aquí antes, el A y el B, que era 3 y 3.2, me da súper sensatamente 6.2. Ya, pero también la suma funciona con los caracteres. ¿Se fijan que los concatena? No así, con un número y un carácter. Ay, no sé qué escribir. Voy a escribir hola siempre. ¿Se fijan? Ahí ya le reclama. No, aquí yo no sumo caracteres con números. Y este es el reclamo que hace Python. Aquí dice que hay un tipo de error, obviamente aquí está diciendo que el error está en que estoy sumando un número con un carácter, int and string. Así que este no. Entonces, para que no se vea el error, lo voy a recortar. Adiós. Hoy parece que recorté más cosas. O tal vez no lo escribí. Bueno, también está el operador multiplicación, que multiplica dos números. Aquí A por B los multiplican. Dos strings no los multiplican. Se supone, vamos a ver qué pasa. Reclama. Pero un string con un número sí los multiplica en cierto modo. ¿Se fijan? Lo repiten. ¿Qué otro operador tenemos? El de la división, por ejemplo. Si le ponemos, bueno, aquí asigné el 2 al A, el 4 al B, tengo 2 enteros y los dividí. Y acá, miren, le di esta sentencia. Imprime que la variable C tiene el valor, y miren, este comando str de C le pide el valor que tiene. ¿Sí? Y los voy sumando, y eso me queda como esta sentencia que está acá abajo. Eso es lo que imprime. La variable C tiene el valor 0.5, por tanto, es un flotante. ¡Chuta! Tengo un problema técnico. Se me olvidó enchufar el computador. Puede que desaparezca. Ya, lo logré. Pensé que se iba a apagar el computador antes. Y acá también está la división. Y el módulo. ¿Saben lo que es el módulo entre los dos números? ¿No? Sí, también puede ser la distancia. Pero no, esto se refiere al resto que resulta cuando divido B por A. Es el mod, como B mod A. Bueno, y aquí cuando el resto que resulta de dividir 4 por 2 es 0. Sí, el 0 es un entero. Entonces uno puede conversar. En general, o en resumen, están todos estos operadores que se pueden hacer entre dos objetos simples. Estos como números, como string, como flotantes. Sí, miren, acá está la división entera. Saca la parte entera del número. Del número que resulta el dividir. Bueno, esos son los objetos. No sé si ustedes lo han estado copiando. Yo lo había copiado, pero no sé qué pasó. Bueno, pero estos son los objetos simples.
Ahora vamos a pasar a uno un poco más complejo, que son las tuplas, como sale aquí, las listas y los diccionarios. Esos son como el siguiente nivel, a asignarle un valor a una letra. Bueno, entonces están las tuplas, y las tuplas, bueno, las tuplas, las listas y los diccionarios son colecciones de datos. Sí, ya no es un solo valor asignado a una letra, ahora son varios valores asignados a una letra. Las diferencias están en que la tupla, por ejemplo, que se define entre paréntesis, puede tener cualquier tipo de dato dentro, pero es inmutable. ¿Qué significa que sea inmutable? Miren, ahí están mis dos tuplas. Hay dos formas de escribirlo. Si yo lo escribo sin paréntesis, estoy hablando de una tupla también. Si lo escribo con paréntesis redondo, estoy hablando de una tupla. Y como tupla, yo puedo llamar la posición 4. Eso es lo importante y confunde un poco en Python, porque el índice parte desde 0. Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo yo? De mi tupla, quiero la posición 4. La posición 4 sería, yo cuento aquí el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, al final estoy hablando del 5. ¿Sí? Que es como el quinto elemento. Pero para Python es el cuarto, porque considera el 0. Ahora miren lo que pasa si yo sumo dos tuplas. Las juntas. No son en vectores. ¿Se fijan? Aquí está el 2. Ya, ¿y a qué me refiero con que es inmutable? Yo ahora quiero que en la posición 2, que es este que está aquí, no puedo ver, ese de ahí, yo quiero que ya no sea un 3, ahora quiero que sea un 8. Lo redefino y hace maña. No, porque las tuplas son inmutables. Uno no le puede asignar un nuevo valor a un elemento que está dentro. Y esa es la diferencia con las listas. ¿Sí? En las listas también puedo meter cualquier cosa dentro, puede ser un carácter, puede ser un flotante. Y fíjense que este ocupa un paréntesis de corchete. Entonces, miren, yo tenía mi lista, que es 1, 2, 3 y 4, donde el 2 es un número, pero yo ahora quiero que el 2 sea una palabra. A ver, miren, lo voy a hacer así primero. Acá voy a crear, eso no lo había dicho, que aquí uno puede crear una nueva cosita en el Jupyter Notebook. Ahí y aquí le voy a decir mi lista. Ya, eso es lo que acabo de crear. Ahora yo quiero que en vez de decir 2 con número, que diga 2 con letra. Y ese sí que me lo pesca, porque es una lista. Si le hubiera puesto paréntesis redondo, entonces ya no funciona. Bueno, con la lista también se puede concatenar como la suma de acá arriba. Sí, de hecho hay varias cosas que pasan con las listas, que las tengo escritas acá, que se me olvidan. Y bueno, es justo donde íbamos. Cosas que se pueden hacer con las listas son concatenar, como lo hice recién, adjuntar, que es como agregarle un valor nuevo a la lista que tengo. Se puede borrar, se puede cortar, insertar. No sé cuál es la diferencia entre insertar y adjuntar, lo siento. Reordenar y repetir. ¿Cómo hacemos eso? Aquí está todo, se supone. Ahí concatené la lista que viene ya modificada, porque la modifiqué acá en el 17, y se juntó con esta que tenía acá. O sea, esta que puse como al azar. Adjuntar, ahora yo a mi lista, que sigue siendo esta, le voy a pegar un 10. ¿Se fijan? Entonces a esta que está acá arriba, que es la lista, al 4 le agrega el 10 al lado. Si le pongo por 3, la lista se repite 3 veces.
¿Sí? Aquí, miren, esto es importante porque después se ocupa con las bases. A ver, voy a ir poniéndolas de a poco. Ya, ahí está la lista. Miren lo que pasa si le digo 1 y 2 puntos. ¿Qué pasó? Me tomó desde la posición 1, que es la que está aquí, en adelante. ¿Sí? Y le voy a poner todas las demás. ¿Qué creen ustedes que pasaría si le pongo con la segunda? 2 puntos y un 1. No sé, no sé por qué pasó eso. Veamos del 1 al 3. Me está tomando la posición 1 y la 3. Ah, del 2 puntos y 1 es que va desde el 0 hasta el 1. Y del 0 hasta el 1 es el 0 nomás. Se fijan aquí, del 1 en adelante no contó el 1. Y del 0 en adelante no contó el 1 tampoco. Y ahí está el 1 solito. Y aquí entre el 1 y el 3. Sí, o sea, puedo cortar la lista. Elegir solo lo que yo quiero. Ah, aquí estaba el insertar. Sí, ya me acordé. Miren, entonces, ¿cuál era mi lista? Acá. Perdón. Voy a copiar aquí. Esto aquí. Ya, aquí está mi lista original. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo insert 3,0? Quiere decir que en la posición 3 yo quiero asignarle un 0. Entonces veamos qué pasa. La posición 3, que sería el cuarto elemento, ahora tiene un 0. Y de hecho yo lo podría apretar de nuevo y me aparece otro 0. Porque la lista, al ponerle punto insert 3,0, me cambia la lista. ¿Sí? No es como aquí, que yo le estoy diciendo que imprima esa parte de la lista. No lo está cortando para siempre. Pero aquí la modifica para siempre. Le pongo un punto y el 3,0. Me queda así. Y podría hacerlo de nuevo. Ya, bueno. Y ahí le agrego más 0. Ahora, con este punto pop, yo puedo ir eliminando esos 0 en la posición 3. ¿Sí? Entonces aquí con el borrar, elimino uno de los 0. Y lo podría hacer 3 veces. Y me quedo con mi lista de antes. Bueno, esto es que se puede reescribir, no era reordenar. Ahora la posición 1, que es donde hay un 2 escrito, yo quiero ponerle un 2 y ahí va a quedar el 2. Y donde dice 3, ahora quiero poner un 8. Y ahí está, modificada la lista. ¿Se fijan? Esa es la gran diferencia que tiene la lista con una tupla. Este reverse y este sort también son súper importantes porque también se usan con bases de datos después. El reverse lo que hace es poner de atrás para adelante los datos y el sort lo ordena de menor a mayor. Y bueno, acá es importante que sean puros números. Si acá no le hubiera cambiado esto, y aquí hubiera seguido siendo un 2 así escrito, entonces no le hubiera gustado. Pueden hacer la prueba ustedes. Ya, y este también se usa después con las bases de datos. La función len, que es la longitud. ¿Cuánto mide mi lista? Me dice que mide 5. Va del 0 hasta el 4.
Bueno, acá hay una especie de arreglo ordenado, que si uno quiere hacerlo como de manera automática y no estar escribiendo 1, 2, 3, 4, uno puede usar esta función, range, o range, no sé cómo se pronuncia. Bueno, y lo que hace es tomar el A y agarrar todos los números enteros desde el A hasta el B. Pero acá no los muestra. La forma para que los muestre es decirle que los muestre como en una lista. Y ahí sí los tengo entre paréntesis de corchetes, ¿se fijan? Y estoy hablando de lista. ¿Sí? Acá esto es como más abstracto. Uno puede decirle que esté en ese rango dentro de un for o algo así. Pero lo vamos a ver después. Ya, entonces teníamos las tuplas, las listas, y ahora vienen los diccionarios como otro objeto. Los diccionarios son como listas, solo que la diferencia es que en vez de indexarlos, aquí tengo que hablar del diccionario, en vez de ponerle índice, lo que hace es asociarlos a una llave, ¿sí? Entonces, en la posición 0, por ejemplo, de la lista, aquí, tengo al 2, ¿sí? Entonces, cuando le digo, a ver, voy a ir más arriba. No, mejor lo voy a escribir aquí tal cual. Aquí, mi lista, yo quiero la posición 3 de mi lista. Es un 7, no sé por qué. Ya se me olvidó cuál era la lista. Es esta, pues. No, miren, acá está. Esta es la última lista, que todas se llaman mi lista. Bueno, eso también es importante, se sobreescriben los objetos que uno va creando. Bueno, entonces, claro, de esta lista que está acá, en la posición 3 está el 7. Ya, está súper bien. Ahora, en los diccionarios, en vez de hablar de índice o de posición aquí, uno habla de la llave. Entonces, yo tengo dos llaves. Una es el nombre, y fíjense que después vienen 2 puntos, y aquí escribo una lista. Esto es una lista de nombres. Después escribo mi llave de nuevo, 2 puntos, y escribo otra lista. Y todo eso está entre llaves. Y miren, ahí hay una coma para diferenciar. Entonces, en este diccionario, yo ahora, en vez de llamar una posición de índice, voy a llamar una de las claves, que en este caso sería el nombre. Entonces debería arrojarme una lista de los nombres, que son los nombres de mis sobrinos. También le puedo pedir la edad de mi sobrino. ¿Sí? Y también hay formas de sacar esta información como aparte. Por ejemplo, si quiero solo las claves, ahí me dice, mira, tu diccionario tiene nombre y edad, que serían como los dos índices. Y si le pido solo los valores, entonces me da la lista de los nombres y la lista de las edades. Ya, estos son entonces los objetos que se pueden ir creando en Jupyter Notebook con Python. Entonces ahora, algo típico en lenguajes de programación son los controles de flujo. El Juan se quiere ir para poner asistencia. Bueno, los controles de flujo, el típico es si pasa esto, entonces hago esto, ¿cierto? El if-else. Sí, pero también puede ser if-else, ¿cómo se dice? Bueno, acá dice, si pasa eso, entonces esto, y si no, esto otro. Entonces, como que cada vez se van agregando más condiciones. Sí, en ese caso, en Python se escribe de esta manera.
Fíjense que acá lo importante es lo que les decía de la sangría. Sí, aquí el A vale 8, el B vale 3. A ver, miren, escribámoslo acá. Ya se me olvidó. Ya, pero no importan los valores. Voy al if. Bueno, entonces acá viene la condición, dentro del paréntesis. Entonces aquí dice que si el A es menor o igual a B, si A es menor o igual a B, entonces, ahí vienen como dos puntitos. Y miren lo que pasa acá cuando aprieto Enter. Me deja la sangría lista. Entonces aquí le digo que prima, que... Bueno, aquí parece que lo hice así. Es menor o igual que lo de la asistencia no importa que quede registrado en el Zoom. Sí, podemos ver el del Zoom o que se inscriban en el formulario también. Pero creo que está justo el del que viene. Así que voy a mirarlo para no interrumpir lo tuyo, lo miro por acá y lo pongo en el chat. Camila, muchas gracias. Ya, bueno, acá se puede crear eso o sea, acá es importante eso del espacio. ¿Sí? Aquí lo imprimen. Y después si voy más abajo, me quedo en la misma línea de lo que está pasando dentro del if. Pero yo ahora quiero un else. ¿Se fijan? Y ahí en el else, ahí me faltó poner los dos puntos para que haga la sangría. Lo voy a copiar y pegar nomás. Entonces, ¿qué debería arrojar esto? Uy. Pongámosle espacios aquí porque está muy feo. Ya sí, 8 es mayor que 3. Y si yo le pongo ahora un 1 es menor o igual que 3. Bueno, ahí habría que cambiarlo, ¿cierto? Para que diga que es menor directo. Sin decir menor o igual. Bueno, pero lo importante de esto es que no es necesario usar tanto paréntesis. Lo importante acá es el espacio que se deja. De hecho, hagamos un experimento. Reclama. Si lo cambio, reclama. Y si lo pongo ahí, también reclama. Y si lo hago retroceder, ahí ya no reclama. Ahora, ¿qué pasa con esto? En fin, estas cosas podrían experimentarlas ustedes cuando profundicen. Sí, pero este es el clásico if-else. Pero así como hay if-else, hay if-else-else. También está el while, como mientras ocurra esto, imprime esto. Y el for, que para cada iteración o para cada elemento que pertenezca a este rango, realice alguna acción. Entonces, miren, en caso de que tenga más condiciones en un if-else, se ocupa esta palabra, el if, else-if.
Y claro, ahí ya lo divide en tres partes. Entonces, si tengo aquí 2, 3 y 2.6, me dice que el 2.6 es menor que 3, o sea que el C es menor que B. ¿Sí? Si el C es menor que A, entonces que diga C es menor que A. Si el C es menor que B, entonces que diga que C es menor que B, y si no, que diga que C es el número más grande, porque no era menor que ninguno de los dos. Tendría que ser menor o igual para que pase eso. Voy a poner el link. Bueno, acá hay un ejemplo de while, que también tengo una condición aquí adentro y le estoy pidiendo que me imprima A mientras el A siga siendo menor o igual que B. O sea, cuando el A, y miren, este signo más igual 1, quiere decir que el A parte siendo 1, pero a medida que va realizando este ciclo, al final le va agregando 1. Entonces, en la primera vez, el A va a ser 1 y el B va a ser 5. Entonces dice, el 1 es menor o igual que 5, así que ya, 5. Voy a imprimirlo. Imprimo el 1. Ahora, después de imprimirlo, lo que hago es agregarle 1 al 1. Así que ahora el A es un 2. Ahora, el 2 es menor o igual a B. Sí, así que imprimo el 2. Y así voy a seguir hasta que el A no sea menor o igual a B. O sea, debería ser hasta el 5. Y ahí me imprime del 1 hasta el 5. Ahora, otra forma de hacerlo es con el range que les decía antes y con un for. O sea, para todo i en este rango, imprima el i. Y ahí está, las mismas impresiones. Bueno, esos son los ciclos o los controles de flujo. Bueno, otra cosa que es típico en el lenguaje de programación son las funciones. Uno puede crear funciones. De hecho, acá hay un ejemplo de crear el algoritmo de Euclides. ¿Se acuerdan cuál es el algoritmo de Euclides? Sí, bueno, vayamos pensando cómo lo hacemos en función. Pero primero voy a mostrar una función muy básica, que sería que si yo a la suma le voy a poner, o sea, a la función, perdón, le voy a poner suma. Y lo que está aquí, le pongo dos paréntesis, o sea, ¿sí? Y adentro van los argumentos. Entonces yo quiero una función que reciba dos números, o dos elementos, el A y el B, y que me retorne la suma de los dos. Entonces, le pido que sume el 3 con el 5 y me arroja un 8. Bien, lo hace perfecto. Ahora también puedo definir el cuadrado de un número. Llamo un número y lo multiplico por sí mismo. Y ahí está, se llama cuadrado. Entonces, si quiero el cuadrado de 9, ahí me da 81. Pero también, cuando tengo estas funciones como con una variable, puedo crear estas funciones anónimas que se les llama con la palabra lambda. ¿Sí? Aquí se fijan que cuando yo quiero crear una función tengo que escribir def, como ya, voy a definir esta función. Ahora, con el lambda no es necesario poner el def, solo ponen la variable que quieren usar y bueno, lo que quiere que retorne la función. Y acá, entre paréntesis, el argumento. Ahí está otro tipo de funciones. Pucha, ahí está la solución. Miren, encontremos el máximo común divisor entre 1290 y 456. Bueno, eso se puede hacer con el algoritmo de Euclides, ¿cierto? Ese era el que analizaba los módulos. No lo vean. Ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que sacar el resto, 1290 y 456, claro, dividir, tal como dice Claudio, pero recoger el resto de la división, ¿cierto? Así que vamos a ocupar esta función, el módulo.
Ahora, ¿qué hago? Tomo el 456 y le tomo el resto, 378. Y ahora, 378 módulo 78. Falta poco. 78 módulo 66. 66, no, sí, 66, módulo 12. Y ya está. ¿No? Y 12, módulo 6. Qué raro. No me había dado eso la vez que lo intenté. Bueno, ese sería como el algoritmo, ¿no? Que voy sacando los restos hasta que llego al 0 y el que viene antes del 0 sería como el máximo común divisor. Y si llega hasta 1, entonces son primos relativos, ¿o no? Auxilio. Ah, ¿alguien se acuerda? Bueno, yo creo que es así. Bueno, pero entonces esto se puede crear como función. Uy, ojalá que funcione. Y miren, es un while. Miren, la función se va a llamar MCD Euclides. Ya como calcular el máximo común divisor entre A y B. Y lo voy a decir con un while. Mientras el módulo sea distinto de 0, entonces calcula el resto. Y del resto, el A pasa a ser el B y el B pasa a ser el resto. ¿Se fijan? Acá yo tenía A y B, y lo que tomé acá es que el primero era el que antes era el B y el segundo es el que ahora es el resto. ¿Sí? Y quiero que me retorne el resto. Y eso debería parar cuando el módulo entre estos dos sea igual a 0. Ya, entonces ahí lo llamé. Y ahora le pido esto y me arroja el 6. Entonces, aquí ya ahorramos mucho tiempo, ¿cierto? En vez de hacer línea por línea, defino una función y ya listo. Tengo el máximo común divisor entre dos números. Bueno, eso es lo que acabamos de hacer. Y ahora les pensaba dejar ese ejercicio e irnos a un break, ¿no? ¿Qué les parece? Tenemos después hasta 1/4 para las 7 en este taller, así que no sé desde cuánto quieres el break, como para que calcules bien si te alcanza el tiempo hasta 1/4 para las 7. Hoy no sé. Bueno, son 1/4 de las 7. Sí, break. Ah, no, démosle nomás. Ya, démosle nomás. Ya, ¿cómo hacemos entonces la función de Fibonacci? O si quieres 5 minutos, no sé, como necesites. No, sí, aquí tengo mi tecito. Todavía Ah, no. ya, ok. Todavía tengo. Ya. Ya, pero cuando planeé esto pensaba hacer el break aquí. Bueno, ¿a alguien se le ocurre? Ahí me falta un tilde. ¿Qué opina Carlos? Ah, sí, porque no nos dejó irnos de break. Pensando. Bueno, yo lo tengo hecho. Se los digo nomás.
o pueden decir sugerencias. Bueno, para empezar, si es una función, definámosla. Tendría que ser def, pongámosle nombre, Fibonacci, no sé, y qué es lo que debería recibir el argumento. Me dice que la función tiene que entregue el décimo término de la asociación de Fibonacci definida como. O sea, yo le tengo que pasar un unigésimo término y debería entregarme el término de Fibonacci, ¿cierto? Ahí Felipe dice que es parecido a la que vimos acá, solo que cambiando el A o sea, el módulo por una suma. Y sí, es parecido, pero yo creo que hay que inicializarlos también. Bueno, aquí le voy a poner n suma. ¿Dónde lo estoy haciendo? Aquí. Pero veamos esto. Mira, fíjense que hay un F1 y un F2. Y después viene el n más 1. ¿Sí? Así como está definido. Entonces, primero yo creo que hay que definir el 1 y el 2. Igual 1, igual 1. No, pero ¿saben qué? Yo quiero break. Tengo que... ¿se puede pausar la grabación? Un poquito. Marcia tiene ese poder. Creo que yo no. A ver. ¿Verdad? Si puedes pausarla un poquito. Mire, hagamos un break ¿La de... puedo hacer qué cosa? Pausar la grabación. Pausa la grabación, Sí, o sea, detenerla. No para siempre, solo ponerle pausa. sí. Carlos, no, en el chat ya está su nombre. De hecho, ahora cuando escribiste quedaste registrado. Yo creo que van a tener que esperar como un cambio en el formulario, ¿no? Bueno, pero no importa, como sea, igual se va a saber que estuvieron presentes. Ya, miren, donde hay que enfocarse aquí es qué tipo de ciclo es el que tenemos. Porque si fijan que acá en el while, o sea, acá el algoritmo termina cuando el módulo es 0. Pero aquí, ¿cuándo termina? Aquí, ¿qué es lo que hay que fijarse? Entonces, como es recursivo, esto debería hacerse como por ramas, ¿cierto? Y primero definir un... Oh, qué raro el color que se puso. Bueno, definir los primeros elementos, que serían el F1 y el F2, ¿cierto? F1, F2, o n es igual a 2, entonces que devuelva el 1, ¿cierto? Porque F1 y F2 valen 1. Y en cambio todos los demás van a ser la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Así que ahora voy a... pero aquí es un if, perdón. Sí, n es igual a 1 o n es igual a 2, entonces retorna 1. Si no, pero se fijan que eso tiene que estar como indexado. Y ahí, si no, 2 puntos, ¿qué debería retornar?
Le voy a cambiar el nombre para que sea más cómodo. El anterior y el anterior del anterior. A ver qué pasó. Oh, falló la sintaxis. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cómo era? Vamos al if else de nuevo, acá, if else, if condición, 2 puntos. Y yo que tengo acá, if condición, y me habían faltado los 2 puntos. Y ahí está. Entonces ahora, para comprobarlo, ¿cuál podría pedirle? ¿El cuarto, para que no sea tan difícil? Oh, y el cuarto, no. Sería entonces 1, 1, 2, 3. Ah, sí, ya está, el cuarto. El quinto debería ser 3 más 2. Y el 70. Oh, lo embarré. Demasiado. Bueno, entonces ahí quedamos con... Miren, ahí está el relojito pensando. Eso pasa cuando uno le pide demasiado al computador. O en verdad cuando le pide mucho al Jupyter Notebook en esta ocasión. Habría que ver cuánto se demora en en comparación con el Google Colab, que no sé si alguien lo ha seguido usando. Ya, espero que nadie haya puesto 70, no lo haga. Bueno, y lo que queda ahora como segunda parte son las librerías que se ocupan en Python. Porque, mira, eso lo voy a decir rápido, porque ya se ocupan los dos. Bueno, acá tengo como la lista de las librerías más utilizadas. El NumPy sirve para hacer cualquier tipo de cálculos numéricos. Este también sirve para cálculos numéricos. Son funciones como de cálculo que traen límites, por ejemplo. El Matplotlib sirve para hacer gráficos, como de dispersión, gráficos de barra, del estilo. Bueno, y también funciona, como de seno coseno. Y el Pandas es el que sirve para analizar datos, ¿sí? Para leer datos. Entonces, acá yo les había puesto ejemplos. Por ejemplo, en NumPy, o sea, cuando vimos listas, ¿se acuerdan que la lista era cuando tenían los corchetes? Si sumábamos, me daba esto, pero a mí me gustaría que los tomara como vectores. Sí, que me sume el 1 con el 2, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Bueno, NumPy hace eso, él sí lo entiende. Y para llamarlo, para decirle a Python que ahora quieres ocupar esta librería, tienes que importarla. Aquí es clásico poner asNP, pero ustedes podrían poner cualquier cosa. Pero es conocido como NP. Y cuando dicen np.array, entre paréntesis, y le ponen esta lista dentro, entonces crea un vector. Y ya con ese vector pueden hacer cálculos. Miren, por ejemplo acá, yo aquí definí el x, y le pedí que calculara el logaritmo de x. En R, por ejemplo, si hago esto, no me hace ninguna maña, lo hace súper bien. Pero a Python hay que decirle que importe el NumPy, que es el de los números y funciones, y el logaritmo tiene que tener como primer nombre el nombre de la librería. Librería.logaritmo, y ahí sí que me pesca. Que debería pescarme. Creo que maté un poquito el computador cuando le puse el 70. Bueno, ahora ahí está. Ahora, también me traen constantes, como el NP,
Miren, la E no significa nada, pero si le digo que es la E de NumPy, entonces va a saber que estoy hablando de la constante de Euler. ¿Sí? Bueno, y aquí está el ejemplo aquí de la presentación. Resulta que ahora tengo dos vectores que los puedo sumar, los puedo multiplicar, y miren lo que pasa con el último. A, 2 asteriscos B. ¿Se acuerdan lo que eran los dos asteriscos? Era el elevado. Bueno, aquí no sé lo que hace. Uno, dos, tres. Y me dice 1, 4, 27. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Sí, eso es lo que hace. Bien, gracias, Carlos. Bueno, también se pueden crear matrices con NumPy y se pueden multiplicar. Se ven feas eso, ¿sí? Pero miren, la primera es una matriz de 2 por 3. ¿Sí? Estas son las filas. Son las que escribo entre corchetes y las separo por comas. ¿Sí? Tengo dos filas. Y así como existen los objetos matrices, también existen funciones para esos objetos matrices. Por ejemplo, la traspuesta. Acá hay otra forma de escribirlo. Fíjense que es con comita, coma, 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 y separo las filas por un punto y coma. Y aquí está el transpose. La diagonal no tiene sentido. De esta, porque a ver cómo era el C. Así. Entonces, claro, no tiene sentido. ¿Y cómo está? Oh. A la C le calcula eso, pero la C no. Debe ser por cómo está escrito. Bueno, Diego, gracias. Yo voy a subir después esta presentación al Google Drive, ¿ya? Por si acaso. Para lo que viene después, pero tampoco mucho más. Aquí se le puede calcular la inversa, el C por C traspuesto, por ejemplo. Y ya les quería mostrarles que ocupé en una clase de cálculo. Acá la función seno, por ejemplo, quería mostrarles el límite. A ver si funciona esto. Y miren, aquí estoy usando una función que es como de interacción, ¿sí? Y le pide las funciones de iframe y de HTML. Y esto es un GeoGebra. Ahí está el iframe. Entonces, esta es la función seno de x partido en x. Y muestra como cuando se acerca al 0, la imagen se acerca al 1, pero cuando está en el 0 ya no hay imagen. Pero es un ejemplo solamente para decir que se puede mezclar también estos Jupyter Notebook con GeoGebra. Y acá con el NumPy pueden calcular la función y con el SymPy pueden calcular el límite. Ya, y lo último que quería mostrarles era la librería Pandas. Cómo hacer un data frame o una base de datos. Bueno, primero, el Pandas se importa como PB en general y se crean estos data frames en donde lo que importa son los índices. Acá, por ejemplo, los índices van a ser los nombres de las filas en una base de datos. Y acá tengo las notas de estas 4 personas, por ejemplo. Entonces tiene que ser, estas son las columnas con 4 notas, y en el índice hay nombres de 4 personas. Entonces ahí lo llamo. Y miren cómo se ve el objeto. Como una base de datos. Yo lo encuentro bonito. Y acá la gracia de las bases de datos, o sea, una de las cosas básicas que se hace con las bases de datos es tratar de llamar a algunas columnas solamente o algunas filas, tratar como de elegir
subconjuntos, y eso se pueden hacer, miren, con el nombre del objeto, y esto ocupa doble paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí yo le estoy pidiendo solo 2 columnas de toda la base de datos. Ahora, si yo solo quiero pedir filas, por ejemplo, quiero saber de Paula y Simón solamente, entonces ahí ocupo el punto loc. Y me quedo con las notas de Simón y Paula solamente. Y también se puede pedir una posición solamente. ¿Sí? O una persona. Acá elegimos la fila 1 y las columnas 0 y 1. La fila 1, acuérdense que se cuenta el 0, Martín es el 0, Paula es el 1, y quiero solo las columnas 0 y 1, o sea, la nota C1 y la nota C2. Se fijan, y aquí lo llamé aquí. Aquí lo llamé aquí. Ya, y lo último, ahora sí es lo último, no se me vaya a caer, me pasé un poquito. Es como importar, en este caso un texto plano, pero básicamente todo es igual. Lo que cambia es esta función. Aquí yo quiero leer un CSV, acá está el texto plano que le subí al Drive, que es una base de las Galápagos. Y este es el comando que sirve para leerlo. Entonces aquí lo acabo de leer, se fijan, cuando aparece un número acá es porque lo leí. Y aquí tengo mi tabla, tal como la leí yo. Aquí tengo que decirle cómo la separa, así que hay que mirarla igual el texto plano. Hay que abrirlo en un blog de notas o algo así, para saber cómo se separa. Bueno, y aquí estas bases son islas con un número de especies de tortugas de los Galápagos, o de animales, no sé, pero son especies. Oh, va a empezar el otro, ya, lo siento. Y bueno, acá pueden ver los 8 primeros, pueden saber cuánto mide la base de datos, pueden sacar una muestra de la base de datos de 6 nomás. Acá ya pueden empezar a filtrar de las áreas en donde hay más de 20. También otra forma de filtrar es usando la función query. Bueno, también se pueden hacer gráficos a partir de una base. Y acá el paquete que les dije que servía era el matplotlib. Y estas cosas ya tienen su propia estructura. Oh. ¿Qué pasó? Oh, no sé por qué no me funcionó eso. Tendría que hacer correr todo de nuevo y ver qué falta. Bueno, pero aquí esto era un gráfico de dispersión, que no sé por qué no está funcionando. Pero lo bueno es que después uno puede ver el coeficiente de Pearson acá, y es el 0.8. ¿Sí? Entonces ya hay una tendencia a que estén relacionados el área con la cantidad de animales. ¿Qué será? Tal vez ahí borré algo. Bueno, era solo este de acá abajo. Yo creo que borré algo. Bueno, y esto es un paquete que sirve para hacer una regresión lineal. Que se puede, bueno, se puede ver después también. Todo esto está súper documentado en todas partes, así que al menos esto es como unas pinceladas de los inicios de Python, por si quieren seguir profundizando. Ojalá que les guste. Muchas gracias, Camila. Sí, súper bueno, súper bueno. Como harta información, pero yo creo que estuvo súper útil. Además que verlo todo el tiempo, creo que siempre es muy útil. O sea, verlo mientras tú lo haces. Y que ellos mismos lo vayan repitiendo, así que está súper bueno. No sé si les
Sí, no sé si les dejamos tiempo para preguntas o ya estamos muy atrasados y pueden mandarle preguntas quizás por la plataforma a la Camila. ¿Cómo? Me pueden escribir si quieren Sí, preguntar. quizás eso. Pueden por la plataforma quizás. ¿Verdad? Se puede. Sí, Sí. o Ya. correo. Ah, ya. Ya, súper. Entonces, Espero que agradezcamos a Camila. Así que yo voy a aplaudir. Y ahí, si quieren más aplaudir los demás. Y nada, agradecer también, Camila, por la... Ay, chuta. Por la exposición y todo. Se me ocurrió en la ventana. Y por la dedicación para preparar el curso y participar con nosotras. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Gracias. Muchas gracias, Camila. por Muy la- agradecida. gracias también por el- Un abracito, Camila. Un abrazo grande para Que estés ti. bien. Gracias. Gracias a todos y todas también, los participantes. A todos los estudiantes también me despido de Sí. ellos, de todas y todos los estudiantes. Muchas Y ya se gracias. viene la última charla del día y de la escuela. Sí, no se les olvide inscribirse en el formulario, ¿ya? Eso, un abracito para todos. Bueno, Nos vemos en la gracias. otra. Nos vemos en la otra. Chao, chao. Dale, Marcela, abre la otra y me deja ahí.